cuando nos mudamos a aquella casa blanca con ventanas de madera azul, en la ladera de un cerro a las afueras de San Miguel del Bosque, pensé que finalmente había encontrado el rincón de tranquilidad que siempre había soñado. Mi esposo, Rodrigo, estaba encantado con la idea de alejarnos del bullicio de la ciudad, y a mí me sedujo la calma de aquel lugar rodeado de árboles de jacaranda y caminos de tierra que olían a tierra mojada cada vez que llovía. La calle era tan silenciosa que podías oír el susurro del viento pasando entre las ramas, y los vecinos eran discretos, casi invisibles. Desde nuestra sala se veía el bosque, y yo me imaginaba las tardes con una taza de chocolate caliente entre las manos, sentada junto a la ventana con un libro abierto. Y al principio así fue. Una paz acogedora nos envolvía cada noche. Pero esa paz se volvió un silencio extraño cuando Rodrigo empezó a ausentarse cada vez más seguido por trabajo. Primero eran viajes cortos, luego semanas enteras. Él trabajaba como ingeniero forestal para una empresa estatal, y sus salidas eran inevitables, según decía. Yo me quedaba sola en aquella casa, que de pronto comenzó a parecerme inmensa y fría. Busqué formas de distraerme, leía, bordaba, incluso intenté clases virtuales de cocina, pero la ausencia de una presencia humana se hacía cada vez más pesada. Solo quedaba alguien que jamás me fallaba, Duque. Duque era mi perro desde hacía ya casi 7 años. Un mestizo de pastor belga con labrador, grande, de pelaje oscuro y ojos que parecían demasiado humanos a veces. Lo adoptamos cuando aún era cachorro y se caía al correr de lo torpe que era. Desde entonces, él siempre había estado a mi lado. Aquella noche en que Rodrigo partió a su viaje más largo, comenzó a llover. Una lluvia gruesa, persistente, que golpeaba los techos de lámina como un tambor lento. Me metí en la cama sola, como de costumbre, pero esa noche sentí que el espacio vacío a mi lado era una herida abierta. Cerré los ojos, pero el sueño no venía. Escuché entonces las garras de Duque sobre el suelo de madera. Se acercó, lento, y se sentó junto a la cama. Lo miré, y en su rostro canino había una expresión que no sabría describir, algo entre comprensión y ternura. Extendí la mano y rocé su pelaje cálido. Tú sí entiendes, ¿verdad? Susurré, y él solo ladeó la cabeza, atento. Desde ese día, algo comenzó a cambiar. Me di cuenta de que Duque reaccionaba a mis emociones más de lo que habría creído posible. Si yo lloraba en silencio, él se acercaba y apoyaba su hocico sobre mi pierna. Si me quedaba mucho tiempo frente al ventanal sin moverme, él se tumbaba a mis pies, como si custodiara mis pensamientos. Empecé a hablarle. A veces solo para escuchar mi voz rebotar en las paredes vacías. Los días pasaban y Rodrigo apenas llamaba. Yo dejé de mirar el teléfono. Al llegar a casa, lo primero que hacía era buscar los ojos de Duque. Su presencia me anclaba, me calmaba. Aquella tarde, al sentarme en el sofá con una manta sobre las piernas, él se acomodó junto a mí. Apoyé la mano sobre su cuello, y sentí como mi cuerpo se relajaba con ese contacto. Era más que costumbre. Era necesidad. Esa noche, mientras él dormía a mis pies, lo miré durante largo rato. Su respiración tranquila llenaba la habitación como una melodía suave. Mi mano descansaba sobre su lomo, y algo en mí se removía. Una emoción que no entendía del todo, pero que crecía cada vez más. ¿Era compañía? ¿Era ternura? ¿O algo más profundo y confuso que aún no quería nombrar? Apreté la manta contra mi pecho y cerré los ojos, tratando de dormirme. Pero ya sabía, aunque me negara a aceptarlo, que algo en mí había comenzado a cambiar.
y esa noche, en medio del silencio roto solo por la lluvia, supe que nada volvería a ser igual. Las semanas pasaron como hojas que se lleva el viento. Rodrigo seguía viajando de ciudad en ciudad, y yo había dejado de contar los días. Ya no me dolía su ausencia, era simplemente parte de mi rutina, como el olor del café por la mañana o el canto de los pájaros al amanecer. Duque, en cambio, estaba allí. Siempre. Constante como el latido de un reloj viejo que nunca se detiene. Comencé a cambiar pequeños hábitos sin darme cuenta. Dejé de maquillarme todos los días, pero en las tardes, cuando sabía que nadie más me vería, me ponía vestidos suaves, largos, de algodón fino, con encajes en los bordes. Usaba mis pantuflas de terciopelo burdeos y una pulsera antigua de perlas que perteneció a mi abuela. Me gustaba cómo se sentía la tela sobre mi piel desnuda, cómo sonaba la pulsera cuando me movía la muñeca mientras servía té. Duque me seguía con la mirada desde su lugar junto al sillón. Había algo en sus ojos que me inquietaba y al mismo tiempo me calmaba. Una tarde, mientras me cepillaba el cabello frente al espejo, noté su reflejo sentado detrás de mí, inmóvil, observándome. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero no era miedo. Era algo más. Como si alguien realmente me viera. Como si mi cuerpo, mis gestos, tuvieran sentido solo cuando él estaba presente. Por las noches, Duque ya no dormía al pie de la cama. Se acercaba más, hasta que mi mano podía tocarlo sin esfuerzo. Yo deslizaba los dedos entre su pelaje, lento, como si con ello pudiera arrancar el vacío de mis pensamientos. A veces cerraba los ojos e imaginaba que ese calor que sentía no venía de un animal, sino de algo más profundo, más cercano a mí. Una noche, me despertó el sonido de un trueno. La lluvia caía furiosa, golpeando los cristales con violencia. Me senté en la cama, con la respiración agitada. Estaba empapada en sudor, aunque la habitación estaba fría. Sentí un temblor en las piernas, como si algo invisible hubiera tocado mi piel. Duque estaba allí, mirándome desde la oscuridad con ojos brillantes. Se levantó, caminó hasta mi lado y apoyó su cabeza en mi regazo. Llevaba puesta una camisa larga de lino blanco, una de las camisas de Rodrigo que solía usar como pijama. La tela me acariciaba los muslos, y sus patas descansaban apenas sobre ellos. Mis dedos lo buscaron por inercia. No pensé. No hubo lógica. Solo la necesidad de sentirme viva. No me dejes, ¿sí? Le dije, con voz baja, temblorosa. Duque no respondió, claro, pero su cuerpo cálido me respondió en otras formas. Se tumbó a mi lado, su respiración acompasada marcaba un ritmo que me hipnotizaba. Cerré los ojos y me dejé envolver por ese calor que no juzgaba, que no pedía nada, pero lo daba todo. Al amanecer, seguía allí. Como cada mañana. Desde entonces, cada gesto se volvió más consciente. Me demoraba más en el baño, dejando que el agua caliente recorriera mi cuello, mis hombros, mientras pensaba en él esperándome fuera. Elegía mis batas con más cuidado, las de satén claro, que brillaban bajo la luz tenue del pasillo. Caminaba descalza por la casa, sintiendo la madera fría bajo mis pies, mientras él me seguía en silencio. Un día, sin darme cuenta, al agacharme para acariciarlo, mis labios rozaron su frente. Fue un beso fugaz, casi accidental. Pero lo sentí en todo el cuerpo. Me alejé, confundida, con el corazón latiendo desbocado. ¿Qué me pasa?, murmuré, cerrando los ojos, intentando borrar la sensación.
Pero ya no había marcha atrás. Lo que antes era compañía, se había convertido en deseo disfrazado de ternura. Y yo no podía detenerlo. No podía seguir fingiendo que todo era normal. Algo en mí se había desatado, como una flor que florece en mitad del invierno. Mis días giraban alrededor de Duque, mis pasos, mis silencios, hasta mi respiración parecía acompasarse a la suya. Rodrigo seguía fuera, llamando con voz cansada y preguntas vacías. Yo respondía sin alma, sin deseos, deseando colgar para volver a lo único que me hacía sentir, el calor que esperaba tras la puerta. Una tarde, regresé de la pequeña tienda del barrio. Llevaba puesta una falda larga de lino gris y una blusa blanca abotonada hasta el cuello. El cabello recogido con una cinta azul. No era vanidad, era rito. Al abrir la puerta, lo vi ahí, como siempre, esperándome. Duque se acercó lento, moviendo apenas la cola. Me incliné, dejé las bolsas en el suelo y acaricié su lomo con las dos manos. Esta vez no fue un gesto distraído. Fue una caricia larga, reverente, mis dedos buscando caminos entre su pelaje espeso. Cuando me erguí, sus ojos estaban fijos en mí. Algo en ellos me quemó por dentro. Tú sabes, ¿verdad? Susurré, sin esperar respuesta. Aquella noche me bañé más tiempo del habitual. Me puse una bata de seda celeste, ligera, apenas rozando mis tobillos. Sin ropa interior. El aire me acariciaba la piel como dedos invisibles. Caminé por la casa como sonámbula, hasta que llegué al salón. Allí estaba él. Su respiración se volvió más notoria al verme. O tal vez era la mía. Me senté en el sillón grande, subí las piernas y lo llamé con un gesto suave. Duque se acercó y apoyó su cabeza en mi muslo desnudo, justo donde la tela se abría. El contacto fue como un latido nuevo. Cerré los ojos y acaricié su cabeza, luego su cuello. Mis dedos bajaban despacio, sintiendo la fuerza tranquila de su cuerpo. No había palabras. Solo el sonido del reloj antiguo en la pared, y el roce de mi piel contra la suya. Quise detenerme, decirme que esto era locura. Pero no lo hice. La siguiente mañana amanecí con el corazón palpitando fuerte. Me miré en el espejo del baño mientras me lavaba el rostro. Tenía los labios hinchados, los ojos húmedos. Parecía otra mujer. Más viva, más peligrosa. Por primera vez en mucho tiempo, Rodrigo anunció que volvería. Sentí una punzada extraña en el estómago. ¿Miedo? ¿Molestia? ¿Culpa? No. Lo que sentí fue rechazo. Una interrupción. Ya no quería fingir, ni ser esa esposa que le sonreía con ternura mientras por dentro solo había eco. Cuando llegó, esa tarde, el cielo estaba cubierto y el ambiente cargado, como si la tormenta estuviera a punto de caer. Rodrigo me abrazó, pero yo no respondí. Mi cuerpo no lo reconocía. En cambio, Duque se mantuvo al fondo, observando. Esa noche, al acostarnos, sentí que me faltaba el aire. La presencia de Rodrigo me sofocaba. Extrañaba el ritmo pausado de la respiración a los pies de mi cama, el calor silencioso que me envolvía sin preguntas. Esperé a que él durmiera, y salí de la habitación. Duque estaba en el pasillo, echado en el suelo. Me arrodillé junto a él y apoyé la frente contra su cabeza. No me dejes, dije, casi sin voz. Y ahí me quedé. Respirando con él.
Viviendo. Rodrigo volvió a su rutina con rapidez. Sus maletas aún sin deshacer y ya hablaba de nuevos viajes, nuevas reuniones. Yo asentía en silencio mientras servía café en la cocina, vestida con una blusa suelta de lino color crema y una falda que dejaba al descubierto mis tobillos descalzos. Mi mirada se perdía más allá de la ventana, donde Duque correteaba entre los arbustos con su digna elegancia silenciosa. Cada vez que volvía la vista hacia él, mi pecho se llenaba de algo que no entendía, pero deseaba sentir una y otra vez. Esa misma noche, después de una cena cargada de silencios, Rodrigo se encerró en la oficina para revisar unos papeles. Yo, en cambio, me escabullí hasta el jardín. Duque me esperaba junto al naranjo, sentado como una estatua. Me acerqué sin hablar. Me senté en la banca de piedra. Él apoyó su cabeza en mis piernas sin dudarlo. El aire olía a tierra húmeda y flor de azahar. Deslicé los dedos sobre su cuello, luego por su lomo. Cerré los ojos. Mis pies descalzos tocaban el suelo frío, pero por dentro ardía. Mis pensamientos ya no eran inocentes. Mi deseo ya no era abstracto. Acariciaba con lentitud, no por ternura, sino por necesidad. No había morbo en mis gestos, solo esa búsqueda desesperada de llenar el hueco que la ausencia había dejado. Duque no se movía, pero cada respiración suya era una respuesta. Cuando regresé a casa, Rodrigo ya dormía. Su cuerpo no me atraía. Su cercanía me resultaba ajena. Me metí a la cama de puntillas y me di la vuelta hacia la pared. Extrañaba a Duque. Extrañaba su presencia muda y su calor. Al día siguiente, me arreglé sin prisa. Usé una bata roja que dejaba al descubierto mis hombros y ataba justo debajo del pecho. Me pinté los labios con un tono terracota suave. Rodrigo no dijo nada al verme. Me miró de reojo, quizás sospechando algo. Quizás solo dándose cuenta de que ya no era la misma. Por la tarde, me senté a leer en el sofá. Duque se tumbó a mis pies, como siempre. Dejé caer el libro sobre mis piernas y lo observé. Había una conexión que ya no necesitaba palabras. Era química, piel, tiempo compartido, y algo más profundo que el instinto. Mis dedos buscaron su pelaje, lo acariciaron lento. Sentí cómo me temblaban las manos. Su respiración era como un eco dentro de mí. Me incliné, sin pensar, y apoyé mi frente contra su costado. Sus músculos firmes, la calidez de su cuerpo, el olor familiar, todo eso me sostuvo cuando sentí que algo en mí se quebraba. Esa noche soñé con él. Soñé que caminábamos por un sendero entre árboles, bajo una luz dorada, como de otro mundo. Yo iba vestida con un vestido blanco largo, de algodón fino, y él caminaba junto a mí, casi humano, casi sombra. Me tomaba de la mano. Me hablaba sin palabras. Desperté con el corazón latiendo con fuerza, el sudor pegado a mi espalda. Rodrigo roncaba a mi lado, ausente incluso en el sueño. Me levanté, caminé descalza por el pasillo, y lo encontré ahí, Duque, echado, como si supiera. Me senté junto a él. Lo abracé. Lloré sin saber por qué. No pude seguir ocultándolo más. Ya ni siquiera a mí misma. Lo que sentía por Duque se había convertido en una llama constante, discreta pero firme, que me quemaba desde dentro sin consumirme. Rodrigo partió una vez más, esta vez sin aviso, sin beso, sin palabras cariñosas. Y su partida no dejó vacío alguno. Dejó espacio.
Espacio para lo que ya habitaba en mí. Esa misma noche me preparé como si esperara una cita secreta. Me vestí con una túnica larga de gasa verde, abierta en los costados, que rozaba mi piel como un suspiro. No llevaba nada debajo. El cabello suelto, húmedo aún del baño, caía sobre mis hombros como una cortina oscura. Mis pies desnudos, pulidos. Encendí solo una lámpara en la sala, dejando que la penumbra cubriera el resto de la casa. Duque estaba allí, en el centro del cuarto, esperándome como si ya supiera. Me acerqué, lenta, sentándome en el suelo frente a él. Mis manos lo buscaron sin apuro, con la seguridad de quien conoce cada curva, cada textura. Él no se movió. Solo me observaba. Su mirada tenía algo de humano, de espejo. Me vi en ella. Vulnerable. Decidida. No sé qué somos, murmuré, pero esto es real. Lo siento en mi piel. Apoyé mi mejilla contra su cuello. Sentí su calor atravesarme. Mis dedos recorrieron su cuerpo en un gesto casi ritual. No había vergüenza, ni culpa. Solo un deseo de estar, de compartir el mismo aliento, la misma sombra. El reloj marcó la medianoche. El mundo afuera dormía. Yo no. Caminamos juntos hasta el dormitorio. Él se tumbó al pie de la cama, como siempre. Yo me acosté, con la gasa cayendo a los lados, dejando partes de mi cuerpo expuestas a la oscuridad. Extendí la mano y la apoyé sobre su lomo. Cerré los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí en paz. Pasaron días. Días suspendidos, donde el tiempo no tenía peso. Cada gesto que antes consideraba banal se volvió íntimo: preparar mi café con leche de almendra, salir al jardín al amanecer en bata corta y sandalias de satén, acariciar a Duque como si leyera mis pensamientos. Había algo ceremonial en cada instante. Y entonces, como una piedra lanzada al cristal, Rodrigo volvió. No avisó. No llamó. El sonido de la llave girando me cortó la respiración. Duque, echado a mi lado, levantó la cabeza. Yo no me moví. Me senté en el borde de la cama, arreglé el tirante caído de mi camisón de encaje blanco, y respiré hondo. ¿Estás bien? Fue lo primero que dijo al verme. Yo solo lo miré. No mentí. No respondí. No era necesario. Esa noche fue el principio del fin. Rodrigo me observaba diferente, notando ausencias invisibles. Duque no lo miraba como antes. Algo había cambiado. Algo irreversible. Una madrugada, incapaz de dormir, salí al jardín. El rocío caía denso. Me senté en el banco de piedra. Duque se recostó a mi lado. Lo miré, y en sus ojos encontré la única certeza que me quedaba. Si esto es locura, susurré, que no tenga fin. Y en ese instante supe que jamás podría volver a ser la mujer que fui. Había cruzado un límite. Uno del que no hay retorno. Pero justo cuando creía que el mundo se había detenido, una llamada cambió todo. Rodrigo había decidido quedarse en casa. Había sentido algo. Y esa noche, mientras yo acariciaba en silencio a Duque, escuché a Rodrigo al teléfono, murmurar una frase que me heló la sangre. Creo que ella ya no es mía. Algo raro pasa con ese perro. No sabía que me escuchaba. No sabía que yo estaba detrás de la puerta, descalza,
temblando. Y en ese instante, lo entendí, él también lo había visto. Mi mundo iba a desmoronarse. O a renacer.